Bendiciones para todos, muy buenos días, familia en casa, bendiciones, de verdad que es un gusto estar con ustedes esta mañana aquí. Bienvenidos los que nos están visitando hoy, son bienvenidos. Esta es nuestra casa, la casa del Señor, tu casa. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana en el libro de Hechos, el capítulo 27. Quiero que leamos, no todo el capítulo, pero sí quiero dejarles como siempre una tareita para que en casa lo lean. Es una historia maravillosa del apóstol Pablo, donde él parte para Roma, un barco, aquí hay un naufragio y él trata de ayudar y animar a las personas que están allí, porque para ellos humanamente fallecían en ese momento, pero él trae una palabra de aliento, trae una palabra de ánimo, y como lo que Dios va a hacer con nosotros hoy. Él trae una palabra para nosotros de aliento, de ánimo, porque no sé por lo que puedas estar pasando, de pronto estás en una situación muy complicada, como todos la estamos viviendo en este tiempo, pero sabes, en Dios hay esperanza, en Dios está la respuesta. No corras a ninguna otra parte, no consultes a los brujos, no consultes a los adivinos, no trates de que el ser humano te ayude, sabes. Arrodillémonos y confiemos en que Dios es el que tiene la última palabra y aprendamos a depositar nuestra confianza en Él. Bien, vamos a abrir, bueno, ya les dije, en Hechos capítulo 27 y leemos del versículo 13. Quiero ir leyendo despacio, ustedes van prestando atención allí a la lectura, y dice: cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podrían llegar a salvo. Entonces levaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta. Pero el clima cambió abruptamente y el viento huracanado llamado nororiente sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Navegamos al resguardo del lado con menos viento de una pequeña isla llamada Cauda, donde con gran dificultad subimos a bordo el bote salvavidas que era remolcado por el barco. Después los marineros ataron cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo. Tenían miedo. ¿Tenían qué? Miedo. Tenían miedo. No sé tú cómo estés hoy, si estés con miedo, con temor, pero sé que en este tiempo el miedo nos ha asaltado a todos. Dice, tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena del Sirte frente a la costa africana, así que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento. El próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda, luego al día siguiente hasta arrojarlo al agua parte del equipo del barco. La gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas hasta que al fin se perdió toda esperanza. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió a la tripulación y le dijo: señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, y es lo que Dios nos dice en esta mañana. Anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Has juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios, sucederá tal como Él lo dijo, pero seremos naufragados en una isla. Bien, voy a dejar hasta aquí, pero quisiera que lo leyeras en casa, porque cuando ellos estaban subiendo al barco, el apóstol les advirtió: vamos a perecer, vamos a tener un problema y sería bueno que tomáramos como precauciones, pero ellos no le hicieron caso. ¿Cuántas veces a nosotros Dios, a través de personas, a través de circunstancias, nos advierte peligros, pero nosotros no hacemos caso? Tomamos decisiones, hacemos lo que nos parece porque creemos que es lo mejor. Y cuando estamos naufragando, cuando estamos hundiéndonos, es cuando decimos: Señor Dios, por favor, ayúdenos. Aunque, sabes, aquí en la historia ellos dice que se dejaron llevar por el viento, como que se resignaron, como que dijeron: ay, finalmente vamos a morir, entonces ya, relajémonos. Pero sabes, cuando hay un llamado de Dios, cuando hay un propósito de Dios, cuando Dios te tiene para cosas grandes,
Aunque tú mismo te sueltes y pienses, ya, voy a dejar esto así, Dios dice, voy a cumplir el propósito que tengo en ti, así tú ya te hayas dado por vencido o por vencida. Así de que anímate, anímate. En la vida todos cometemos errores, en la vida todos nos equivocamos. Hay una palabra de esperanza para nosotros esta mañana, y es que Dios nos da una segunda oportunidad. Y en esas segundas oportunidades, Dios siempre hace las cosas mejor que antes. Y es para cosas mucho más grandes, es para cosas mucho más beneficiosas, y es para que nuestra vida se levante como se va a levantar tu vida esta mañana. Así de que ánimo, iglesia, vamos a adorar al que está sentado en el trono, al que ha dicho que Él es el dueño de todas las cosas, al que se le reveló a Pablo a través de este ángel, al que le dijo, no vas a perecer, Pablo, porque yo tengo un llamado para ti y vas a llegar a Roma. Y Dios te ha dicho a ti, te voy a usar, te voy a levantar, te voy a llenar. Así de que pase lo que pase, tormentas, lo que suceda, Dios va a cumplir su plan en ti. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a Dios que el Dios que estaba allí con Pablo está esta mañana aquí con nosotros y está contigo allí en casa. Yo te invito para que levantes una palabra de oración y alabes a Jesús. Papito Dios, en esta mañana nos hemos reunido, Señor, una vez más para honrarte a ti que estás sentado en el trono. Tú que conoces, Señor, todas nuestras dificultades, tú que conoces todas nuestras ansiedades, tú que conoces, Señor, como conocías allí la situación de estos pobres marineros naufragando en alta mar, Señor. Tú llegaste con una palabra de ánimo para ellos. No tengan temor, no van a morir, no van a perecer. Aunque duraron muchos días en la oscuridad, dice la palabra, aunque duraron muchos días sin poder comer, no veían el sol y quizás ellos pensaron, ya morimos aquí. Tal vez tú has pensado que vas a morir en el intento de las cosas que quieres hacer, pero Dios te dice esta mañana, no vas a morir, no vas a perecer. Te voy a levantar mucho más de lo que te había levantado antes, y te voy a llenar de mi sabiduría, de mi conocimiento, de mi poder. Tú que estás allí preocupado o preocupada, mira, Dios te dice esta mañana, anímate, mi palabra, mi presencia está contigo allí en casa y te voy a levantar. Te voy a llenar de fuerzas, te voy a llenar de valor, te voy a llenar de fe. No vas a perecer, porque como estuve con Pablo, también estoy contigo. Y esta mañana te adoramos, Señor. Tú que estás sentado en el trono, Señor. Tú que eres el Dios invisible, el Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo alcanza. Esta mañana queremos adorarte con todo nuestro corazón y rendir nuestra servicio a ti, rendir nuestro corazón y decirte, te necesito, Señor. No puedo vivir sin ti, Señor. No puedo vivir sin ti. Poderoso eres tú, Señor. Él es el Todopoderoso, iglesia. Vamos a decirlo esta mañana con todo nuestro corazón. Vamos a declararlo, vamos a adorar al que está sentado en el trono en esta mañana. Él es el Dios Todopoderoso. ¡Qué lindo! ¡Qué hermosa es tu presencia, Señor! Nos deleitamos en ti, Señor. Vamos, iglesia, levanta tus manos y adoremos al que está sentado en el trono. Qué bello eres. Estás sentado. A ti, Señor Jesús. En el trono. Y al Cordero sea el honor.
al Cordero, sea el honor, sea la gloria, Sí, mi Rey. sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, Aférrate a Jesús. poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Te invito a declarar, amigo. Señor, mi alma clama por tu presencia. Mi alma clama por ayuda, Señor. Mi alma clama tu presencia en mi corazón, Señor. Te necesito, Señor, como el aire que entra a mis pulmones, como la sangre que corre por mis venas. Vamos, iglesia, díselo a Él. Él es el poderoso y Él está allí contigo en casa y ahora mismo te abraza y te dice: no estás solo, no estás sola, estoy contigo y te voy a levantar. Sí, poderoso, Mi alma clama por ti. Abro mi boca y suspiro. Estoy sediento de ti. Abro mi boca y suspiro. Estoy sediento de ti. te adoramos, levanta tu voz. Es un tiempo para que lo adores. Este es un tiempo para que levantes tus manos y glorifiques al que está sentado en el trono, al único que nos puede ayudar, al único que puede dar solución a todo lo que nosotros necesitamos en este tiempo, al único que podemos alzar nuestra mirada y no nos va a dar la espalda. Siempre sus brazos van a estar abiertos y su mirada va a estar sobre nosotros. Gracias, Señor, tu palabra lo dice: vengan a mí todos los que están cargados, cansados y trabajados, que yo los haré descansar, dice tu palabra, Señor. Aprendan de mí, dice tu palabra, que soy manso y humilde de corazón, y lleven mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga, Señor. Gracias, gracias porque tu palabra no nos pesa, Señor. Gracias porque tus mandamientos no son gravosos para nosotros, Señor. Gracias porque podemos levantar nuestra mirada delante de ti y decirte, Señor, queremos que tú ocupes todo el tiempo de nuestra vida, Señor. Que estés siempre allí con nosotros, Señor. Tú eres todopoderoso, Dios. Tú eres maravilloso. Tú eres hermoso, Señor. Te adoramos. Vamos a decirle hoy a Dios: Él es el poderoso, iglesia. Te adoramos. Adóralo, adóralo. Él está allí contigo en casa, Él está aquí con nosotros. Él se goza con su iglesia que lo adora. Y lindo es adorando. Poderoso, 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 poderoso. Qué lindo, levanta tus manos. Poderoso Dios, Dile: mi alma clama por ti. Mi alma clama por ayuda, Señor. alzo mi boca y
suspiro, estoy sediento de ti. Alzo mi boca y suspiro, estoy sediento de ti. Qué lindo eres. Dile, Señor, tengo hambre de ti, tengo sed de tu palabra, te necesito, Señor. Dile esta mañana, Señor, quiero que tú seas mi universo, quiero que te conviertas en todo lo mío, Señor, en cada parte de mi vida, tú seas primero, Señor. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. Queremos enamorarnos de No ti. quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Amén. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos. Amén. Que tu presencia y tu poder sea mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo. Dios, gracias. Quiero darte solo parte de mis años. Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio. Que seas mi universo. Así es, Señor. No quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte. Y cada sueño que hay en mí, quiero entregarte. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que es cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sea mi alimento. Así es, Señor. Oh Jesús, es mi dedo. Que seas mi universo, Te amo, Señor. que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos. Señor, te amamos. Que tu presencia y tu poder sea mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, seas mi universo. Qué lindo, Señor. Que seas mi universo. Gracias, Señor. Vamos a hacer algo, iglesia. Le vamos a decir a Dios a través de una oración que necesitamos, que anhelamos, que queremos, que deseamos que Dios se convierta en nuestra prioridad, que Dios sea el único en nuestra vida, que Él tome el control de absolutamente toda nuestra vida. No te dé temor decirle a Dios: Señor, quiero que seas el 100% de mí, Señor.
porque entonces vas a ver tu vida cómo comienza a triunfar, cómo comienza a cambiar, cómo comienzas a crecer como persona, cómo comienzas a crecer como hijo, como hija de Dios, cómo tu vida comienza a tener un giro de 180 grados, porque la vida de Dios comienza a vivir dentro de ti y comienzas a experimentar su presencia, no solo cuando vas a la iglesia, sino ahora va a ser todo el tiempo, todo el día, a toda hora, mientras duermes, mientras comes, mientras trabajas, mientras expiras y respiras, porque la presencia de Dios va a estar dentro de ti. Y eso es lo que pretendemos en esta mañana a través de esta canción, decirte, Señor, que te conviertas en todo para nosotros, Señor, que llenes cada uno de nuestros pensamientos, que todo lo que somos, Señor, sea de ti, para ti, por ti, Señor, porque tú eres el único que mereces tener el control de nuestra vida. Ya no queremos más administrar nuestra vida, Señor, te la queremos entregar esta mañana, Señor, y queremos que tú tomes el control, porque hemos comprobado, Señor, que si nosotros lo tomamos, va a ser solo tropiezos uno tras otro, pero si tú tomas el control de nuestra vida, Señor, va a ser bendición tras de bendición, gloria tras de gloria, prosperidad, abundancia, paz, felicidad, tranquilidad. Gracias, Señor, gracias por poder esta mañana entender que tú eres el único que debes ocupar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor. Que seas nuestro universo, Señor, que te conviertas en todo lo que somos, todo lo que tenemos y lo que sentimos. Díselo a Él esta mañana. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que seas cada uno de mis pensamientos. Por favor, Señor, que tu presencia y tu poder sea mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento, lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que tienes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sea mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. qué lindo, Señor. Seas mi universo. Gracias, Seas mi universo. gracias, Señor. Seas mi Que universo. seas mi universo, Señor. Gracias, Jesús. Que seas todo lo que mi corazón necesita, todo lo que mi alma anhela, Señor, es tu presencia, es tu palabra, Señor. Sí, Señor, muchas gracias. Por eso te damos gracias esta mañana, Señor, por animarnos, por levantarnos, Bendecimos por tu llenarnos nombre, de ti, Señor. Muchas gracias. por ministrar a nuestro corazón, por levantar el ánimo de nuestros hermanos, Señor, de aquellos que quizás se sentían no podemos más. Todo se ha venido encima, todo parece que se juntó uno sobre otro y no encuentro una salida, pero Dios está ahí a tu lado y Él te abraza en esta mañana y Él te anima, Él te dice al oído: no temas, no temas, porque vas a salir de esta dificultad, porque vas a alcanzar la victoria con mi ayuda. Señor, gracias. Gracias. Qué lindo es poder adorarte, Señor, en esta mañana. Qué hermoso es poder glorificar tu nombre, Señor, y ampararnos en tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Adoramos a ti, Señor. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Ah, qué linda la presencia de nuestro Dios, saber que Él está aquí con nosotros, que no estamos solos,
Quizás físicamente no podemos verlo como quisiéramos, pero Él está ahí, porque Él es espíritu, amén. Vamos a pasar a este tiempo de las peticiones, al tiempo donde tú le vas a decir al Señor, aquí está mi situación, aquí está mi problema. Hay una petición especial por la que vamos a orar, y es que hay una petición de una vivienda para una familia de la congregación, pero también hay una petición de Dios apacigüe los corazones, porque a veces las personas se ponen en una actitud poco intransigente y no comprenden. Tal vez no los juzgamos, la misma presión que vivimos nosotros viven ellos. La diferencia es que unos tenemos a Dios, otros no, y entonces algunos se extralimitan en sus emociones y quieren que todo se resuelva ya. Pero los que estamos en Dios tenemos la paz que Dios nos ha prometido, y es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Por eso vamos a esta mañana a orar por las peticiones. Si hay personas enfermas allí en casa o aquí, vamos a colocar las manos sobre el dolor donde nos está incomodando, porque vamos a creer que el Señor está para sanar. La Biblia nos cuenta la historia de un hombre que tenía lepra y que se acercó a Jesús y se arrodilló ante Él y le suplicó que lo sanara, dice la Escritura. Y le dice: Señor, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Y dice la Biblia que Jesús, movido a compasión, extendió la mano y lo tocó, y además le exclamó: sí quiero, sé limpio. Y en el momento, al instante, dice la Escritura, la lepra desapareció y el hombre quedó totalmente sano. Así es, hoy va a suceder exactamente lo mismo. Si tú crees en el momento en que le estás pidiendo a Dios por tu necesidad, y crees que al orar y al invocar el nombre del Señor y clamar que Dios tome la necesidad tuya y la sueltas, no te aferras a ella, sino la sueltas en Dios, el Señor te va a decir hoy: claro, yo también quiero que seas libre de esa carga, de ese problema, de esa necesidad. Sé libre, sé limpio, sé sano. Amén. Vamos a cantar una canción, porque el Espíritu de Dios, cuando se invoca su nombre, cuando se invoca la presencia del Señor, Él se hace presente. Y todo debe cambiar. Todo debe cambiar. La atmósfera, todo debe ser diferente, porque su presencia está ahí. Y Jesús está en tu casa. Jesús está aquí con nosotros. Vamos a escuchar esta canción y luego vamos a orar y vamos a creer en esos milagros poderosos que el Señor tiene en esta mañana para nosotros. Qué hermosa es tu presencia, Señor. Qué dulce es tu presencia, Señor. Vamos a confiar solo en ti, Señor. Vamos a confiar solo en tus promesas, Señor. La atmósfera cambiando está. Sí, Señor. Tu espíritu está aquí. Gracias. Es evidente tu poder. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tú vienes para sanar, Señor. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu poder. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Abrázate a Jesús esta mañana. No será cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu poder. Tu espíritu está aquí. Llenas este lugar,
milagros suceden. milagros mueven suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Queremos darte toda la gloria a ti, Señor, porque tú eres el Dios sanador, el Dios que contesta nuestras peticiones. Por eso esta mañana colocamos todas nuestras necesidades en las manos de Él, ¿verdad? Todos los que estamos aquí, los que nos están viendo a través del Facebook, y yo sé que allá en cada familia y donde estén, estamos viendo la mano de Dios. Por eso por un momento más cierra tus ojos y dile: Señor, muchas gracias. Tú eres el Dios poderoso que has sanado mi vida, que has tomado mi necesidad en tus manos y que vas a hacer algo maravilloso de aquí en adelante. Por eso damos gracias a ti en esta mañana. Y todas las peticiones que nos hemos puesto delante de ti, y tú estás haciendo tu obra, Señor. Este cántico decía: milagros pueden suceder, y esos milagros están sucediendo en este momento. Si tú lo crees ahí donde estás, el milagro está sucediendo. Solo bastaba una cosa, y dice la palabra que teníamos que tener fe. Y cuando tenemos fe, las cosas suceden. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, le dijo: por tu fe has sido sanado, por tu fe has sido curado, por tu fe has recibido la vista. No era por la fe de Jesús, era porque tenían fe en Él y fe en Dios. Pero no era la fe de Jesús, era la fe de cada uno de nosotros. Por eso damos gracias en esta mañana, porque todo problema, toda situación se está resolviendo. Está resolviendo la situación del apartamento de esta familia, Señor, que nos ha llamado para pedir esa necesidad que tienen, Señor. Ayúdanos, Padre, por favor. Abre las puertas, Señor, bendícenos. Toma el control de esa casa, toma el control de ese lugar, Señor. Y no los dejes por nada, Señor. Bendícelos. Y mira la necesidad de aquellos que necesitan trabajo, de que se abra una puerta para un negocio. En este momento te pedimos que obres un milagro maravilloso. Esos milagros que tú sabes hacer, Señor, que hiciste hace más de 2000 años, pero que hoy también los haces. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Hoy creemos que te estás supliendo toda necesidad. Estás bendiciendo cada familia, cada hogar. Los que estamos aquí, los que están en casa también. Bendícelos en gran manera, Señor. Que la presencia de tu Espíritu Santo esté con cada uno de ellos. Y que tú los levantes en el nombre de Cristo Jesús. Te damos a ti toda la gloria, Señor. Toda la gloria es para ti. Tú recibes la gloria y la alabanza y la adoración en esta hora, Señor. Es evidente tu poder, Señor. Son evidentes tus milagros en esta mañana. Y por eso lo creemos en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia, Padre. Bendecimos tu nombre, Señor. Muchas gracias, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno, ¿verdad? Yo creo que si nosotros en Dios suceden las cosas. Si no hay fe, nada sucede. Pero yo creo que todos aquí tenemos fe. Los que están allí también tienen fe. ¿Pueden tomar su asiento, por favor? Los que están aquí y los que están en casa tomen su lugar ahí acomodándose un poquito. Qué bueno. Vamos a ir a algo muy importante en esta mañana. Y quiero que todos estemos muy, pero muy atentos a la palabra de Dios. Yo creo que este es el plato fuerte. Y como nos estamos acercando como al mediodía, entonces vamos a almorzar con la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Amén. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Yo creo que lo principal en una reunión de oración, en una reunión cristiana, es este momento. Aunque todo, desde que comenzamos a adorar a Dios, sentimos la presencia de Dios, ¿verdad? Amén. Sentimos ese mover de Dios aquí en medio de nosotros, tocando nuestras vidas, tocando nuestros corazones. Allí donde estás también, yo sé que Dios está con nosotros. Y es parte de esa reunión maravillosa que le damos a Dios todos los domingos, ¿verdad? El día del Señor, como dice la palabra. Por eso en esta mañana yo quiero que estemos bien atentos, con un oído atento, con un corazón dispuesto para decirle: Señor, yo quiero escuchar tu palabra, yo quiero que tú me hables.
Si quieres, ahí donde estás conmigo, di: Señor, yo quiero que tú me hables. Yo quiero que tú traigas una palabra a mi vida, a mi corazón. Amén. Y quiero contarles algo. La verdad, en uno de nuestros devocionales con mi esposa en esta semana, Dios me dio esta palabra. Estábamos orando en la madrugada, como siempre lo hacemos, más o menos 5 de la mañana, y estábamos leyendo la palabra de Dios. Y llegamos justo a este capítulo que está en el libro de los Hechos, capítulo 20. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Es un libro hermoso. Yo diría que no es tanto los Hechos de los Apóstoles, sino los Hechos del Espíritu Santo. Porque desde el primer capítulo el Espíritu Santo comienza a moverse por todo ese terreno donde se estaba sembrando la palabra, donde Pablo, que fue uno de los que mayormente sembró la palabra en esa época, se estaba moviendo el Espíritu Santo. Entonces, estábamos leyendo con mi esposa este hermoso capítulo, el capítulo 20, y llegamos al verso 18 en adelante. Les vamos a tenerlo ahí para que lo anoten. Hechos capítulo 20, verso 18 al 21. ¿De acuerdo? Voy a esperar que lo anoten porque yo sé que ustedes son muy juiciosos para hacerlo y luego lo van a leer en casa con más detenimiento, pero es importante verlo. Hechos 20, 18 al 21. Versículo 18 al verso 21. Y en uno de estos versículos llegamos, y fue exactamente en el verso 21, aunque vamos a leer hasta el verso, escriban ahí mejor hasta el verso 24. Hechos 20, 18 al 24. Pero nosotros llegando al versículo 21 encontramos una palabra tremenda y yo me puse a pensar. Nosotros hicimos un par en ese momento. Yo dije: Señor, este es un mensaje único que hay en la palabra y es el mensaje que nosotros debemos predicar. Por eso esta mañana yo le coloqué a esta palabra el mensaje que debemos predicar hoy. Cada uno de nosotros, así se llama la palabra esta mañana. El mensaje que debemos predicar hoy. Y es verdad. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos un mensaje en nuestras vidas como cristianos, como creyentes, que debemos predicarle al mundo, a las personas, ¿verdad? A los amigos, a la familia, aquellas personas que, como decía mi esposa al principio, pueden estar en una gran necesidad, en una gran tristeza, en una situación porque su barco se les está hundiendo, porque están pereciendo en medio de un mar inmenso, y muchas personas les está pasando eso en este tiempo, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar la palabra y la palabra nos va a bendecir y nos va a ayudar. Voy a leerla, sigan la lectura ahí por favor. Dice la palabra en el verso 18 que cuando llegaron, Pablo declaró: ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora, he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. He soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Nunca, mira lo que dice Pablo aquí en el verso 20, nunca me eché para atrás. Y yo creo que cuando nosotros tenemos un mensaje único, no podemos echarnos para atrás, ¿verdad? Es como cuando tenemos un objetivo y queremos llegar a ese objetivo, ¿cierto? Tenemos una meta y decimos: voy a llegar a esa meta y hago todo lo posible, todo lo que esté a mi alcance para llegar a esa meta, ¿verdad? Sea lo que sea, y uno dice: no importa lo que sea. Y uno corre y hace todas las vueltas y quiere llegar a esa meta. Entonces ahí es donde uno reflexiona y dice: no me voy a echar para atrás. Así pasa con la palabra de Dios, con el mensaje del Evangelio. Cuando nosotros lo predicamos, le enseñamos a las personas, a las familias, a las gentes, sabemos que es un mensaje único y no vamos a volver atrás. Pablo lo está diciendo aquí: nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. ¿Ves? Ahora mira el verso 21. Dice: he tenido un solo mensaje. Y aquí es donde fui confrontado con este mensaje, porque Pablo estaba predicando un único mensaje y es el único mensaje que todos debemos tener. Dice: he tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos. ¿Saben qué representan los judíos y los griegos? Representan los judíos el pueblo de Dios y los griegos representan todo el mundo. ¿Sí? Representan las personas gentiles, los que no son judíos, ¿verdad? Entonces, el mensaje único no solamente era para los hijos de Dios y los judíos en ese momento, sino era para los gentiles, o sea, nosotros, los que no somos judíos, ¿verdad? Entonces, ese es el mensaje único. Y dice por igual, dice, la necesidad, y aquí viene como la parte central del mensaje, dice, la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo.
Aquí podemos ver dos cosas muy grandes, es arrepentirse del pecado y devolverse a Dios, que es el arrepentimiento de las personas, y también de tener fe, pero no tener fe en cualquier cosa, sino una fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero sigamos los versículos en adelante y luego vamos a desglosar un poquito estos versos. Bueno, dice el verso 22, ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén y no sé lo que me espera allí. Solo que el Espíritu Santo me dice que en ciudad tras ciudad me esperan cárcel y sufrimiento. Pero mi vida no vale nada, decía Pablo, mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea. Y aquí viene algo interesante. Jesús nos dejó una tarea, a ti, a todos los que estamos aquí, ¿verdad? Nos dejó una tarea especial, dice, Él me la asignó, la tarea de contarles a otros la buena noticia, o sea, el Evangelio, la salvación, acerca de la maravillosa gracia de Dios. Amén. Este pasaje es muy importante porque en el verso 21, nos dice cuál es el mensaje único que nosotros debemos predicar. Los pastores o los líderes o las personas, no, es todos los que nos hemos convertido al Señor, es todos los que hemos recibido a Jesús en el corazón y decimos a partir de ese momento somos creyentes, somos cristianos y estamos caminando con Dios. Porque yo creo que todos nosotros lo hemos experimentado, ¿verdad? Amén. Todos. Cuando recibimos al Señor Jesús, nuestra vida cambió. De hecho, hay un versículo que yo me aprendí hace muchos años cuando me convertí al Señor, que está en 1 Corintios capítulo 5, verso 17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, de aquí en adelante todas son nuevas. Y es verdad, ¿cierto? Yo creo que lo hemos experimentado todos, que cuando conocimos a Dios, cuando estamos siendo enseñados y aprendiendo de la palabra de Dios, pues para nosotros todo como que es nuevo. ¿No les ha pasado? Uno hace cosas diferentes, uno se levanta como con otro ánimo, como que ir a ver la palabra de Dios, leerla, cantar, adorar, hacer cosas tremendas. Eso es lo que Dios ha hecho en nosotros. Todo lo viejo ya quedó atrás. Mira que el Señor dice algo muy importante en la palabra y es que no nos acordemos más de los pecados pasados. Dice la palabra literalmente que Él los cogió y los echó ¿a dónde? A lo profundo del mar, ¿cierto? Los metió allá y Él no se acuerda. El problema es que nosotros sí nos tratamos de acordar de los pecados, de las cosas pasadas. Entonces le recordamos, Dios, pero es que yo era tan pecador, Dios, pero es que tal cosa. No, Dios dice que si ya te perdonó para siempre y no se acuerda más de lo que hiciste antes. Por eso de ahí en adelante tenemos una vida totalmente nueva, ¿verdad? Eso es lo que dice. Pero mira, también dice el versículo 24, pero mi vida no vale nada para mí a menos de que la use para terminar la tarea que Dios o que Jesús me asignó. Él nos dejó una tarea muy importante que la vamos a ver ahora más adelante también. Pero poniéndome a pensar yo en Pablo, no sé si ustedes han leído la vida de Pablo ahí en Hechos, pero Pablo era un perseguidor de la iglesia, no le gustaban los cristianos. Como hoy en día pasa también, hay mucha gente que no le gusta que seamos cristianos, ¿cierto? Y nos persiguen. Tal vez no sea para matarnos, gracias a Dios no, pero sí nos persiguen con palabras, con cosas, nos dicen cosas. Usted es un cristiano, usted es un loco, usted le lavaron el cerebro. Yo le digo, sí, con la sangre de Cristo me lo lavaron, por eso soy una nueva criatura. Y es verdad, ¿cierto? Entonces, mucha gente está en contra del Evangelio, está en contra de la palabra de Dios. Esos son los enemigos que tenemos nosotros. Pero es más poderoso, dice la palabra, el que está conmigo que el que está en el mundo, ¿cierto? Ahora, la senda de los creyentes no es nada fácil. Entonces, a veces decimos, no, es que si yo me convierto me va a cambiar todo y voy a ir, mejor dicho, como en coche para el cielo. No, tenemos que pasar desiertos y en el desierto hay frío, hay calor, hay necesidad de agua y muchas cosas, ¿cierto? Entonces no podemos decir, ya me convertí, ya soy cristiano, entonces todo se me arregló en la vida. No, la vida de una persona creyente no es tan sencilla, no es tan fácil. Entonces, ¿qué pasa? El ser cristiano no quiere decir que nos va a librar de todos los males que hay. Igual vamos a tenerlos, sino que va a haber una diferencia sí, y es que vamos a saber sobrellevar esas dificultades y esos problemas cuando vamos al altar de Dios, a nuestro secreto en oración y nos arrodillamos y le pedimos a Dios que nos ayude. Y de seguro la mano de Dios viene sobre nosotros. ¿No les ha pasado? Amén. Es interesante cuando Dios dice, mi hijito está humillado, míralo, ahí lo veo, está pidiéndome algo, te voy a bendecir.
y la mano de Dios no se acorta, sino se alarga para darnos su bendición. Eso es lo más importante que debemos tener en cuenta. Entonces, por eso Pablo, que después de ser un perseguidor se convierte al Señor, es derribado al suelo, ve literalmente y escucha la voz de Jesús y le dice: ahora tú vas a ser un instrumento mío y te voy a llevar para que predique no solamente a los judíos, sino a los gentiles, a la gente que no es del pueblo de Israel, ¿cierto? Y él lo hace desde el primer momento con unas ganas, que esas son las ganas que deberíamos tener todos para predicar el Evangelio y para predicar este único mensaje de arrepentimiento de pecados, de volvernos a Dios y también de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo sale y empieza a hacerlo por todas partes. Por eso lo que leía mi esposa esta mañana cuando comenzamos la reunión del capítulo 27 de Hechos, es cuando Pablo ya está yéndose para Roma porque tiene que comparecer ante el César, y allí ya se va a quedar, porque allí es donde él muere literalmente después, ¿cierto? Lo meten a la cárcel, él sigue predicando desde la cárcel, muchos lo visitan, pero realmente allí se acaba su vida y entregó todo lo que tenía predicando este único mensaje que él está diciendo en el verso 21. La necesidad de que la gente se arrepienta, de que vuelvan a Dios y de que tengan fe en el Señor Jesucristo. Pablo sembró, dice la palabra, humildemente y con muchas lágrimas. Y créanme que eso pasa cuando uno siembra en familias y en personas. A veces uno cree que todo se está arreglando y de pronto las personas cambian o traicionan su fe o se devuelven, y eso le produce a uno muchas lágrimas también. Pablo dice que él predicó humildemente, dice, pero que nunca huyó. Él siempre estuvo al frente y, en otras palabras, él nunca se rindió. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Cuando predicamos y enseñamos este único mensaje de Dios, pues debemos decir: no me voy a rendir, no voy a volver atrás para nada. De aquí en adelante va a ser la bendición. ¿De acuerdo? Amén. El mensaje de salvación que estamos predicando es demasiado importante. No es cualquier mensaje, no es de cualquier manera. No podemos perder ninguna oportunidad para anunciarlo. Mira que nosotros tenemos amigos, vecinos, familia que necesitan a Dios, ¿cierto? Y los que lo necesitan muchísimo. Y yo creo que oramos, esa es una de las armas del creyente, orar, ¿cierto? Leer la palabra, ayunar y hacer otras cosas, pero también debemos actuar. Cuando nosotros queremos ir a hablarle a alguien, porque la gente es muy reacia: no me hablen de eso, no quiero escuchar. Primero en oración hemos sembrado para que cuando lleguemos a esa persona o a esa familia o a esa casa, las puertas se nos abran y la gente esté dispuesta a recibir. Mire que muchas veces lo hicimos con mi esposa hace muchos años, visitando familias y hogares, y orábamos antes, y cuando llegábamos, algunos como con resistencia a no escuchar la palabra, pero otros abrían su corazón y comenzaban a llorar y comenzaban a contarnos sus problemas, sus necesidades, y eso se volvía una bendición impresionante. La gente era restaurada, caminaba con Dios y amaban a Dios con todo el corazón. Y eso es lo que debe suceder cuando nosotros hagamos eso, conociendo personas que necesitan este mensaje, y nosotros lo tenemos aquí, pero no lo compartimos muchas veces. Y es lo que Pablo hacía. No importa lo que sufrió, porque si ustedes leen los Hechos de los Apóstoles van a ver todos los sufrimientos que él tuvo. Trataron de matarlo muchas veces. Los mismos compatriotas judíos quisieron asesinarlo en muchas ocasiones, tenderle trampas, matarlo, sacarlo del camino por solamente predicar las buenas noticias, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ese mensaje de salvación era importante y debemos darle la importancia que se merece. Además que él predicó el mensaje de diferentes formas, ¿sí? Y a diferentes audiencias. No importaba los que fueran reyes, gobernadores de esa época, pero él se presentaba a decirles: mira, yo tengo un mensaje y es el mensaje de Jesús que cambió mi vida. Ahora, uno siempre predica lo que le ha pasado a uno, ¿cierto? Si Dios cambió mi vida, pues ese es mi mensaje también. Con mi testimonio yo puedo hacer que otros también reflexionen y cambien. Entonces, mira lo que pasó a mí. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Quién lo hizo? Jesús en mi vida. Entonces la gente comienza a interesarse cuando tenemos un testimonio de cambio de vida. Entonces, por eso necesitamos predicar este Evangelio con todo el corazón. Por eso vamos a mirar el primer punto en esta hora, que es la necesidad de arrepentirse del pecado y volverse a Dios. ¿De acuerdo? Y como siempre, me gusta la palabra de Dios y yo traje unos versículos importantes que nos hablan de esto, de la necesidad de arrepentirse. Mira cuánta gente hoy anda mal, anda en sus pecados,
anda en sus maldades, en su robo, en su engaño, en muchas, pero muchas cosas. Y mira que necesitan arrepentirse y volverse a Dios, ¿cierto? Y si yo te pregunto a ti, a cualquiera de los que están viendo, ¿conoces a alguien que necesita arrepentirse? Yo creo que todos diremos sí. Mi hermano, mi mamá, mi papá, o no sé, o mi familiar, o mi amigo, mi vecino, no sé, alguien necesita tener un cambio de vida. Y ese cambio solamente se da cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando nos volvemos a Dios y cuando tenemos fe en el Hijo de Dios que es Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, si hay un versículo que quiero que lo escriban y lo vamos a leer, está en Marcos capítulo 1, verso 4. Me puse a pensar, ¿cuál es el mensaje que se daba desde ese tiempo? ¿Cuál era el mensaje que se predicaba? Y cuando vemos los evangelios nos damos cuenta que el mensaje siempre fue arrepiéntanse de sus pecados. Por eso en Marcos 1:4 hay un mensajero que es enviado por Dios, además era el primo de Jesús, Juan el Bautista, y dice que él estaba en el desierto y predicaba que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. ¿De acuerdo? Marcos 1:4 dice, este mensajero era Juan el Bautista, estaba en el desierto y predicaba que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para que los perdonara. Entonces, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, volvemos a Dios. ¿Por qué? Porque cuando estamos en pecado estamos totalmente alejados de Dios, ¿cierto? Estamos en nuestras cosas, en nuestros negocios, en nuestros deseos de viajar o de hacer otras cosas, totalmente dispersos en el mundo, sin pensar en un Dios a quien debemos volvernos y que es nuestro Padre, que nos dio la vida, que nos ama y que nos quiere cambiar, ¿cierto? Pero además de eso hay otro versículo también en el Evangelio de San Mateo, que está en el capítulo 3, Mateo 3, 1 al 2. Anótenlo ahí, por favor, para que lo lean después más detenidamente, pero se los voy a leer ahora acá. Mateo 3, 1 al 2 dice, en esos días Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Mira el mensaje que él tenía. Comenzó a predicar y su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados, y vuelvan a Dios porque el reino del cielo está cerca. Mira qué mensaje. Y ese es un mensaje que no ha pasado de moda. Ese era el mismo mensaje desde Jesús, cuando él vino, nació aquí de una virgen, estuvo en la tierra, predicó y enseñó. Ese era el mismo mensaje hasta que después él murió, resucitó al tercer día, está sentado a la diestra de Dios y que hoy se predica, porque los apóstoles lo predicaron, porque toda esa generación comenzó a predicar hasta el día de hoy. Entonces ese es un mensaje que no ha cambiado. Es el mismo mensaje: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios porque el reino del cielo está cerca. Y de verdad, yo les digo con todo el corazón, el reino de los cielos está muy cerca. Y quizás estamos en los momentos previos a partir de esta tierra. Y muchos hoy no se han dado cuenta. Pues yo les digo, pidámosle a Dios que seamos entendidos en estos tiempos para que de verdad nos vayamos con Él. ¿Cuántos quieren irse con Jesús? Amén. Todos, ¿verdad? Queremos ir y partir con Él. Hay otro versículo más que quiero que lo tengamos en cuenta en este punto. Y es el Isaías, que es uno de los libros de los profetas mayores. Isaías capítulo 55, verso 7. Isaías 55, 7. Cuando nosotros estudiamos en el Instituto Bíblico y en nuestras escuelas de Rema y eso, me acuerdo que los maestros nos decían que Isaías era como el evangelio de las buenas noticias del Antiguo Testamento, y es verdad. Porque el profeta profetizó mucho sobre lo que iba a pasarle a Jesús, cuando iba a morir, cuando iba a ser sacrificado, cuando iba a morir por nuestros pecados. Bueno, y es verdad, es un evangelio tremendo del Antiguo Testamento de Isaías. Mira lo que dice en el verso 7. Isaías capítulo 55, verso 7. Si quieren verlo ahí en la Biblia, ténganlo ahí, subrayenlo, digan: este versículo me gusta. Dice la palabra ahí: que los malvados cambien sus caminos. ¿Se dan cuenta? Que los malvados, ¿qué? Cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más
mínimo pensamiento de hacer el mal. ¿Se dan cuenta? Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, dice, vuélvanse a nuestro Dios porque Él perdonará con generosidad. ¿Cómo perdona Dios entonces? Con generosidad, ¿verdad? Y es que Dios es un Dios poderoso. Por eso lo amamos, por eso queremos estar siempre con Él. Porque Él es el Dios que nos está diciendo, bueno, si vas por mal camino, es el momento de que te alejes de esos caminos malos. Si tienes un pensamiento de maldad, entrégale los pensamientos al Señor, ¿cierto? Todos esos pensamientos de mal. Hoy el mensaje es que se vuelvan al Señor, ¿cierto? Para que Él tenga de ellos misericordia y los perdone. ¿Y cuántas personas conocemos que andan en maldad y en cosas raras, ¿cierto? Mienten fácilmente, roban fácilmente, matan fácilmente. Gente que necesita verdaderamente al Dios poderoso, al Dios que sana, al Dios que libera. Entonces, recuerden que el único mensaje que Pablo estaba predicando era: arrepiéntanse de los pecados, vuélvanse a Dios y tengan fe, ¿cierto? Entonces, el segundo punto es este: tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Y este es un punto importante de lo que Pablo estaba predicando en ese tiempo también y que se predica hoy en día también. Es tener fe en Jesús, el Hijo de Dios. ¿Y por qué les digo esto? ¿Y por qué se lo afirmo nuevamente? Porque mucha gente tiene fe en otras cosas menos en Dios. Tienen fe en el amuleto de la suerte, tienen fe en la hechicería, en la brujería. Y yo diría que hoy por hoy mucha gente consulta eso para saber qué va a pasar en el futuro, ¿cierto? La gente es curiosa y quiere tener y poner su fe en otras cosas menos en Dios. Y eso es triste, ¿saben? Porque la gente que pone la fe en las cosas del mundo o en las cosas que no son de Dios, siempre llegan al fracaso. Siempre van a caer fácilmente. En estos tiempos en los que estamos viviendo ahora nosotros, muchos han puesto su fe en ellos mismos. Han puesto su confianza en otras cosas menos que en Jesús. Algunos la ponen en sí mismos porque dicen: yo puedo, yo soy el que estudié, el que hice, el que tengo, y yo puedo, para mí no hay ningún problema. Entonces se envanecen, se enorgullecen y quieren hacerlo por sus propias fuerzas. Y yo te digo una cosa: en nuestras propias fuerzas no vamos a lograr nada. Tenemos que poner eso en las manos de Dios, que Dios tome esas cosas, ¿cierto? Y Él nos encamine, nos diga por dónde es. Y cuando nosotros tenemos esa sensibilidad y le decimos: sí, Señor, mira que Él no nos va a fallar. Amén. Los caminos de Él son perfectos. Por eso algunos en sí mismos, en sus capacidades, inclusive algunos en ídolos, ¿cierto? Otros en la suerte, otros en las circunstancias que están pasando, otros hasta en el destino. Pero mira que aún las personas que tienen sus ídolos, ellos dicen: no, es que esta medallita, o es que este crucifijo, o es que este monito que tengo aquí me va a ayudar, me va a cambiar, y si no lo cargo entonces me siento desprotegido o desprotegida, ¿cierto? Y la gente le pone fe a los ídolos. ¿Y saben qué dice la Biblia acerca de los ídolos? Si tú lees los Salmos y lees Isaías también, dice que los ídolos nada son. Que mucha gente, ¿sabe qué hace? Va al bosque y tala un árbol y baja las ramas y comienza a pulirlas, y entonces dice que le empieza a dar forma, y que hacen un muñequito y que tiene boca pero no puede hablar, que tienen oídos pero no pueden oír, que tienen manos pero no las pueden mover, que tienen pies y no pueden caminar. Pero dice Isaías literalmente ahí, dice: el que los fabrica y los hace son iguales a ellos. ¿Sí? Ellos no pueden decirle nada porque no hablan, no pueden escuchar nada. Entonces es algo inútil, y la gente hoy en día corre a los ídolos, corre a la suerte, corre a las circunstancias, corre el destino, y dicen: que alguien nos diga qué va a pasar después de toda esta pandemia o después de todo este confinamiento en casa, ¿qué vamos a hacer? Y la gente se desespera y su corazón se turba. Pero yo les digo, cuando nosotros ponemos la fe en Jesucristo, todo va a ser mejor, porque somos hijos de Dios y nos va a ir mucho, pero mucho mejor. Hay un versículo en Hebreos capítulo 12, el verso 2, la primera parte de ese verso, que es muy conocido por todos. ¿Dónde estamos poniendo la fe? Y no solamente la fe, sino los ojos, ¿cierto? Y ahí en ese versículo dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
En la Nueva Traducción Viviente dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. Por eso la pregunta es, ¿dónde estamos poniendo nuestros ojos o la mirada nuestra hoy en día? Con toda esta situación, con todo esto que está sucediendo en el mundo. ¿Dónde estamos poniendo nuestros ojos? Dice, debemos poner la mirada en Jesús. Y aquí dice, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. ¿Sí? Es el autor y consumador de la fe de cada creyente. Entonces tú no puedes ir al amuleto, ni al brujo, ni al hechicero, no, ni al vecino, ni al banco, que es el que me va a salvar para que me pueda pagar la nómina, o para que pueda no dejar que mi empresa se caiga, ¿cierto? O algo así. O mi negocio se quede, entre en quiebra, no. La confianza y la fe va a ser puestas en Jesús. Por eso hay un salmo que yo siempre a veces repito, que es el Salmo 121, el verso 1 y 2, para que lo tengan en cuenta también. Cuando nosotros ponemos la fe en Jesús, también debemos alzar nuestros ojos al cielo, ¿cierto? Y dice este versículo, literalmente, verso 1 y 2, dice, alzaré mis ojos a los montes. Dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios que hizo los cielos y la tierra. Qué maravilloso es el Señor. Y en la versión que ustedes tienen ahí dice, levanto la vista hacia las montañas, ¿cierto? ¿Sí dice? ¿Viene de allí mi ayuda? Mi ayuda, dice el verso 2, viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No hay otro que nos pueda ayudar, mis queridos. No hay otro que nos pueda decir nada más que lo que nos diga el Señor para salvarnos. Muchos confían, alzaré mis ojos a los montes y creen que ese monte, que puede ser traducido como el banco, como el amigo, como la persona que me va a ayudar, no es así. Dice, alzaré mis ojos a los montes, pero ¿de dónde viene? ¿Viene de esos montes? ¿Viene de esas situaciones? No, viene de lo que está más arriba de los montes. ¿Quién está más arriba de los montes? Dios, nuestro Señor. Entonces, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? No, viene del que está más arriba, el que hizo esos montes, el que hizo esas situaciones, esas circunstancias, de Él. Porque dice la palabra, mi socorro, mi ayuda viene de Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿De acuerdo? Entonces tengamos eso en cuenta. No hay otro que nos pueda ayudar ni nos pueda sacar del problema ni de la necesidad que tenemos. Quizás algunos se refugian en otras cosas, pero yo les digo solo Dios. Literalmente se los digo, solo Dios. Es el único que nos quita las angustias, porque en esta época sí que mucha gente ha entrado en angustias, pero muchísima. Se lo digo porque literalmente a mí me pasó, en la semana pasada, como hace 15 días, entré como en una angustia de estar solo, de trabajar aquí solo, mi esposa en la papelería, yo aquí, y yo decía, Señor, pero esto no me puede pasar. Yo tengo a Dios y me puse a orar, a creer que Él estaba conmigo, que Él me sustentaba, que Él me ayudaba. Y de verdad que cuando viene ese refrigerio de Dios es impresionante. Y así debemos seguir. Pero hay algo que pasa y es que somos humanos, ¿cierto? Y podemos sentir todas estas cosas. Pero si abrimos puertas, el enemigo viene y nos trae opresión, nos trae desánimo, nos trae muchas cosas. Y es ahí cuando usted y yo le podemos decir, cierro esas puertas. Ya no más. Que no venga nada que me atrofie mi mente, mi corazón, que me desvíe del camino. Y es verdad. Necesitamos pensar que si tenemos fe en Jesús, que si ponemos los ojos y la mirada en Él, pues todo va a salir mejor y muy bien. Hay otro verso que me gustó mucho en la palabra que está en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, verso 22. Que nos dice algo sobre de verdad dónde debemos poner nuestros ojos realmente, y es en Jesucristo. Tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Romanos 3, 22 dice, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos, ¿qué? Nuestra fe en ¿quién? En Jesucristo, dice ahí literalmente. Dice, y eso es verdad para todo el que cree, no importa quién sea. Mira que esto es importante porque el Evangelio es para todo el mundo. Las buenas noticias son para compartirla con todos y no para determinados estratos o determinadas personas o determinadas razas o determinadas naciones. No. Las buenas noticias, el único mensaje que predicó Pablo, que es es para todo el mundo. Es para que lo conozca todo el mundo, ¿verdad? Entonces por eso Dios nos hace justos, dice la Biblia, a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, y eso es verdad, dice, para todo el que cree en Él y no importa quién sea. O sea que uno puede predicarle a cualquier persona, desde el más humilde hasta el más
eminente y que esté sentado en el trono, ¿verdad? Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta. Usted y yo somos llamados a seguir predicando y hablarle a las personas de Dios. Y a medida que Dios nos va cambiando, como lo que ha pasado siempre en nuestras vidas, porque Dios nunca deja de trabajar en nosotros, siempre está haciendo algo en nosotros, en nuestras vidas, y más aún en los que están comenzando a caminar con Dios. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso son experiencias que están teniendo en Dios para que luego la compartan con otros. Y le digan, mira, Dios hizo esto conmigo, Dios me cambió, tengo fe en Él, que es el Hijo de Dios, el que cambió mi vida, el que dejó mi pasado allá enterrado en el mar y ya no se acuerda además de mis maldades ni de todo lo que dice por ahí, que tú sí lo sabes, Dios, ¿de verdad? Entonces Dios empieza a hacer cosas grandes y es lo que cada uno de nosotros vamos caminando en la vida de cristiano, y dándole a las personas ese mensaje, diciéndole, mira, si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Dios puede transformar lo que sea, no importa. Algunos decían, ¿puede transformar al asesino más terrible? Sí, claro. Si la persona se arrepiente de sus pecados y se vuelve a Dios y tiene fe en Jesucristo, ¿sabe qué va a pasar? Que claro, va a ser libre, va a ser salvo, va a ser diferente y puede dar testimonio a muchos de que hay un verdadero Dios que transforma la vida de la gente. Amén. Entonces, por eso es importante estos dos puntos hasta ahora, ¿verdad? Entonces, arrepentirnos de nuestros pecados, volvernos a Dios, pero tener también la fe en Jesucristo. Ahora, yo quiero que volvamos un momentico al texto que iniciamos y leamos el versículo 24, Hechos 20, versículo 24. Porque ahí está un tercer punto que quiero tratar y es lo que Jesús nos encomendó a nosotros. Mira que ahí dice, pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. ¿Cuál es esa tarea? Dice, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Es que mira, tú y yo estamos aquí, ¿sabe por qué? Por la gracia de Dios. Vivimos por la gracia de Dios. Respiramos por la gracia de Dios. Es por gracia que nosotros somos salvados. No es por obras, porque muchos dicen, voy a hacer esta obra de caridad, voy a hacer esta otra cosa. Las obras van pegaditas a la fe y eso es bueno hacerlo. Pero no son solamente las obras, porque muchos dicen, yo he hecho muchas obras buenas, entonces yo me voy para el cielo. No, le falta algo más. Le falta la fe en Jesucristo y tenerlo en el corazón para poder ir al cielo. Si no lo tiene, sus obras no le van a ayudar. Son buenas hacerlas, claro. Dios dijo que las hiciéramos. Pero mira, hacer la tarea que Él nos asignó, que Él nos demandó. Ese es el tercer punto. Hacer la tarea que nos asignó el Señor Jesús. ¿Y cuál fue esa tarea? Nos preguntamos, ¿cierto? ¿Cuál es esa tarea? Pues el mismo Jesús nos dio los evangelios, nos dio una orden prácticamente. Y esa orden que Él nos da en los evangelios, que ahorita vamos a ver los versículos, va acompañada de una gran promesa. Entonces mira que Dios nos manda a trabajar, pero nos da una promesa. Él nos da una orden, pero dice, si tú lo haces, si eres obediente, si eres atento, si tú quieres caminar conmigo y tú me obedeces a mí y haces lo que tienes una recompensa, una bendición, hacemos su palabra. Entonces, el trabajo debemos hacerlo nosotros. Es lo que Él nos comisionó, es lo que Él nos mandó a hacer y por eso usted y yo debemos cumplir esa tarea. ¿De acuerdo? Vamos a mirar cuál es la tarea. Mateo 28, algunos lo llaman la gran comisión, Mateo 28, 19 y 20. Que conocemos este versículo desde hace mucho tiempo, quizás desde que vayan y hagan ¿qué? Discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y el verso 20 dice, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, mira la recompensa que Dios nos va a dar, o la gran promesa que Él tiene ahí. Dice, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, ¿hasta cuándo? Hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo, dice en otra versión de la Biblia. Entonces mira lo emocionante que es que Jesús nos encomiende algo
y nos diga, yo voy a estar con ustedes, o sea que tranquilos, no están solos. Y qué bueno es cuando uno no está solo, ¿cierto? Cuando uno está solo, se siente como triste, como aburrido, como que voy por un camino donde me hace falta alguien para que me acompañe y me sienta un poco más seguro caminando, ¿sí? Porque realmente a veces necesitamos de una compañía, aunque tenemos la de Dios, pero a veces la humana también es muy importante que esté a nuestro lado. Entonces Jesús les dijo, vayan, los comisiono, hagan discípulos a las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Por eso es un paso que nosotros debemos dar cuando somos cristianos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero además de eso dice, enséñenle a los nuevos discípulos a obedecer los mandamientos que les he dado. Entonces Jesús dejó muchos mandamientos: no mates, no robes, no hagas esto, no tal, haz esto, haz esto, haz esto. Les enseñó por parábolas una cantidad de cosas para que tuvieran una vida sana, una vida fructífera y obedecieran. Entonces dijo, todos estos mandatos ahora ustedes los van a enseñar a otros. Vayan y háganlo a todos, enseñen los mandamientos que les he dado y tengan por seguro que no van a estar solos, tranquilos, yo voy a estar con ustedes, los voy a respaldar cuando ustedes abran su boca y le prediquen a alguien. Yo voy a hacer que esa persona abra su corazón, se arrepienta y venga al Señor. Amén. Entonces mira que tenemos todas las cosas en las manos y lo tenemos todo para ganar, no para perder. Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cierto? Y esa es la forma en que Dios nos habla a través de su palabra. Pero hay más. En el siguiente evangelio de Marcos capítulo 16, quiero que lo miremos también. Marcos capítulo 16, verso 15 y 16, por favor. Marcos 16, verso 15 y 16. Y esta palabra es también terminando el evangelio de Marcos, y es cuando dice, entonces les dijo, ¿qué fue lo que les dijo? Vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia. ¿A quiénes? A todos. A todos. ¿Quiénes están involucrados ahí? No importa si es el negrito, si es el amarillito, si es el feíto, si es el grande, si es el pequeño, no importa quién sea. Si es el vecino, si es el amigo, si es el jefe, no importa. Dice, vayan, ¿cierto? Dice, a todo el mundo y prediquen las buenas noticias, o sea, el evangelio de Jesús. Y mira el verso 16, dice, el que crea y sea bautizado será salvo, o sea, tendrá la salvación. Pero el que se niegue a creer, ¿qué va a pasar con el que se niegue a creer? Será condenado. Dios mío, será condenado, dice. Entonces muchos se negarán, qué pena, pero nosotros cumplimos con decirle a las personas de Dios, con hablarles del Señor Jesús, con decirles, mira, ese es el mensaje único que debemos predicar. Arrepiéntete de tus pecados, vuelve tu corazón a Dios, por favor. Ya no sigas en el engaño, no sigas en la maldad, en la mentira. Ten fe en Jesucristo. Eso es lo que literalmente está diciendo Dios, ¿cierto? Que tengamos fe en Jesucristo y seamos cambiados. Entonces, el que no cree le va a ir mal. Qué triste, pero muchos no van a creer. Así prediquemos y prediquemos. Me acuerda de uno de los profetas también del Antiguo Testamento que está después de Isaías, que se llama Jeremías, ¿cierto? Muchos lo llaman el profeta llorón. ¿Por qué? Porque este profeta predicó y predicó y predicó al pueblo y nadie se convirtió. Todo el tiempo Jesús le daba palabra y le decía, mire, vayan bien a mi pueblo que si no se arrepienten van a morir, van a ser cautivos a otra nación. Y les decía y les decía y les decía. Pero una particularidad que tenía el profeta Jeremías era que nunca desmayó. Dijo, no, nadie se me convierte, pues entonces no sigo predicando, Señor, mejor me voy, dejo de ser profeta, entrego el cargo. ¿Sí? Y no lo hizo, sino que literalmente que siguió predicando. Y después hubo la recompensa. Porque Dios nos manda a predicar, si no se convierte nadie, qué pena. Dice literalmente que el que no cree será condenado. Entonces, si alguien no va a creer, va a venir la condenación para esa persona. Qué triste es eso. Entonces, por eso nosotros no podemos dejar de predicar, de hablarle a las personas del Señor Jesús. Ese es el mensaje que debemos dar nosotros. Pero aquí hay otro versículo que quiero que lo miremos. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, verso 12 al 17. Romanos 10,
12 al 17. Y Pablo vuelve a decir aquí, hablando de los judíos y de los gentiles. Dice en el verso 12: no hay diferencia entre los judíos y los gentiles en ese sentido. Dice, ambos tienen al Señor, al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. Y mira el verso 13, dice, pues todo el que invocare o el que invoque el nombre del Señor será salvo. O sea que es para todo el mundo, ¿verdad? Pero el verso 14 dice algo y empieza con una pregunta. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? O si no hay alguien quien les predique. Y dice, ¿y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Ah? Pero también dice, ¿y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga o se lo predique? Y el verso 15 dice, ¿y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso, mira lo que dice, por eso, las Escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Aleluya. Qué hermosos son sus pies. Por un momento mírese sus pies y diga, oh, qué hermosos son mis pies. ¿Cierto? Los que van a dónde? A llevar las buenas noticias a las que necesitan. Tú y yo somos portadores de buenas noticias. ¿Sabías eso? Somos portadores del Evangelio, del único mensaje que Pablo predicó durante toda su vida. Y fue, arrepiéntanse de sus pecados, vuélvanse a Dios, tengan fe en Jesucristo, pero además de eso, cumplan con la tarea, ¿cierto? Y la tarea es esta, la que nos asignó el Señor, ir a la gente y contarle lo que ha hecho en nosotros, ¿sí? Amén. Ve y cuéntale, muchas veces dijo Jesús, cuando hubo un milagro, ve y cuéntale a tu familia, ve y diles a tu ciudad que ha sido perdonada, que ha sido liberada, que ha sido cambiada. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Cuando es confrontada con Jesús ahí en el pozo, y él le dice, ay Señor, ¿y ahora qué hago? Dice, ve y cuéntale a todo el mundo. Y ella fue la primera evangelista para esas personas allá en Samaria. Amén. Dios la perdonó. Entonces, mire que cuando Dios nos perdona, nos libera, nos saca de muchas cosas, nuestro testimonio vale. Y cuenta, y la gente va a decir, ¿verdad? Dios hizo eso contigo, Dios te cambió, pero si tú eras un terrible, tú eras un no sé qué, tú eras un rumbero, tú eras un, mejor dicho, cualquier cosa, ¿verdad? Pero Dios me hizo diferente, ya me cambió. Y mira que el testimonio cuenta, y eso vale. Entonces mucha gente va a querer escuchar esa buena noticia, va a querer escuchar eso que Dios hizo en nosotros. Amén. Pero mira lo que dice el verso 16 también ahí. Dice, sin embargo, no todos aceptan la buena noticia. Porque el profeta Isaías dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Verso 17 dice, así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Jesucristo. Entonces, ¿por dónde viene la fe? Por el oír. ¿El oír de qué? De la palabra de Dios. Entonces, cuando hay gente que no tiene fe es porque nunca ha leído la Biblia. Porque no tienen fe, no han escuchado a Dios hablar a través de su palabra. Entonces necesitamos decirle, Señor, si la fe viene por el oír, yo quiero escuchar un mensaje, yo quiero escuchar tu palabra, yo quiero escuchar las buenas noticias de Cristo, las buenas noticias de salvación, porque hay mucha gente que día tras día muere y se va para un lugar terrible, no va para la vida eterna, sino va para un infierno eterno. Y es nuestra necesidad de orar y de clamar por ellos, para que no se pierdan, sino que se salven. Entonces mira que hay mucha gente en el mundo que necesita este mensaje. Yo creo que es una palabra que es muy fácil de entender. Es una palabra que tú y yo podemos meter en el corazón y decirle, de ahora en adelante, la oportunidad que me den, les voy a hablar de Dios. Les voy a decir, mira, tienes que cambiar. Ahora, se necesita hacerlo con sabiduría, con inteligencia también, claro. No como un religioso, porque nadie nos va a creer como religiosos. Pero si lo hacemos con inteligencia, las personas van a llegar a los pies de Dios. Créanme. Muchos van a decir, yo quiero eso que tú tienes. ¿Por qué cambiaste? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Quién te dijo? Nosotros vamos a decirle, mira, es la palabra de Dios la que hizo esto. Y se la podemos mostrar y decirle, mira, léela aquí, haz esto.
Y mira que es bueno cuando estamos aprendiendo la palabra, ¿cierto? Y ustedes lo saben. Siempre que mi esposa les está dando a ustedes el curso, yo alcanzo a escuchar cuando estoy por acá. Y yo los veo tan lindos y tan concentrados ahí, tan emocionados por lo que Dios les está hablando, que esa es la actitud que debemos tener todos y que la gente tenga cuando les prediquemos el Evangelio. Porque hay mucha, pero mucha necesidad. Y la necesidad comienza por nuestra propia casa, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros no necesitan de hermanos, familiares, tíos, no sé? Necesitan un mensaje como este, un mensaje de amor, de bendición, de que les levante el ánimo y les diga, tranquilos, Dios está contigo, no te afanes, vuélvete a Dios, arrepiéntete de tus pecados, no te dé pena pedir perdón. Y hay que hacerlo, ¿sí o no? Porque si no pedimos perdón, nadie nos va a perdonar el Señor. Entonces, es el mensaje de salvación. Entonces yo quería dejar este mensaje con todos ustedes, con la iglesia y con los que nos están viendo. Porque mira una cosa, la vida cristiana, lo que nosotros estamos viviendo ahora, en estos tiempos tan difíciles, tenemos que ver que aún vamos a predicar con lágrimas, con alegrías, pero debemos estar siempre listos, tú y yo. Hay un lema entre los scouts de Colombia, no sé si conocen los scouts, pero ellos dicen siempre listos, ¿cierto? Siempre listos a hacer lo que nos digan que tenemos que hacer. Aquí estamos, listos. Es lo mismo, debemos estar siempre listos para contar lo que Dios ha hecho en nosotros, para hablar a otros las cosas bellas, las cosas maravillosas que Dios ha hecho a nuestro favor. Amén. Y eso va a contar a las gentes. Sus bendiciones, escuchen esto, aligeran el peso de las dificultades de la vida. O sea que nos quitan cargas. A veces tenemos la carga ahí como que eso me está matando, por decirlo así. Pero las bendiciones de Dios cuando vienen, por eso Jesús dijo, vengan a mí todos los que estén trabajados, cargados de cosas, y yo, Jesús estaba diciendo, y yo los haré descansar. ¿En quién más podemos descansar? Solo en Jesús. Amén. Solo en Jesús. Por eso el mensaje permanece inalterable. No ha cambiado. No, es que hoy este mensaje es así, mañana es así y pasado mañana más. No, el mensaje es único. Es el único que podemos predicar. Arrepiéntanse de qué? De sus pecados. ¿Qué más? Tengan fe. Vuélvanse a Dios. Tengan fe en Jesucristo y hagan la tarea. ¿Difícil? Creo que no es difícil. ¿Lo vamos a hacer? Yo te invito a que lo hagamos. Amén. Vamos a orar entonces esta mañana y le vamos a decir a Dios que aquí estamos como Pablo para hacer lo que Él quiere que hagamos. Entonces vamos a pedirle a Dios, y allí donde estás también en casa, cierra tus ojos. Si quieres ponerte de pie porque estás un poquito cansado ya en la silla, donde estés, pongámonos de pie un poquito y vamos a orar y darle gracias a nuestro Dios por esta palabra. Es el mensaje que como cristianos, como hijos de Dios, como pastores, como líderes debemos predicar, como miembros de una iglesia, decirle a la gente, arrepiéntase, vuélvase a Dios, tenga fe en Jesús y haga la tarea. Señor, te damos gracias. Esta mañana es tu palabra que ha sido enseñada, predicada, y que muchos la están escuchando, o la han escuchado, o la van a escuchar más adelante. Padre, yo te pido que esta palabra bendiga cada familia, bendiga cada corazón, y toque las vidas en el nombre de Jesús. Por eso allí donde estás, yo quiero que hagamos una oración de fe y le digamos al Señor que venga a nuestras vidas. Y los que estamos aquí vamos a acompañar esta oración. Pon tu mano en el corazón ahí donde estás y di conmigo, Señor Jesús, aquí estoy y he escuchado tu palabra y tu palabra es verdad. Es el mensaje que tú me mandas a predicar. Pero en esta hora abro mi corazón porque quiero que entres en mi vida y seas el Señor y el Salvador de mi vida. Lléname con tu Espíritu Santo y ayúdame en el caminar contigo, porque tú dijiste que estarías conmigo todos los días hasta el fin. Gracias por ser mi Salvador y mi Señor. Amén. Si tú has hecho esta oración, dile, Señor, me has salvado. Voy a caminar contigo, voy a ir a donde tú me digas que vayas y voy a llevar este mensaje y esta palabra para que otros lo crean
y se arrepientan y se vuelvan a Dios. Padre, muchas gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muchas gracias, Señor. Recibe toda la gloria y la honra. Si has hecho esta oración allí, si hemos hecho esta oración aquí, es porque Dios quiere confirmar su palabra en nosotros. Y vamos a continuar adorando a Dios porque todavía falta algo más de la reunión y es alabanza a Dios. Y decirle, Señor, te alabamos por todas tus grandezas, por tu amor y tu misericordia. Amén. Dios te bendiga allí donde estás. Dios te bendiga aquí. Qué bendición es escuchar la palabra de nuestro Dios y saber que Él nos habla todo el tiempo. Amén. Que cada vez que abrimos la Biblia es como un espejo en el que nosotros nos podemos ver, pero además podemos también escuchar a Dios hablando en nuestros corazones. Creo que Dios nos ha hablado en esta mañana, amén. Nos ha recordado esos 3 compromisos que tenemos que tener con Él. Y es, tenemos un llamado, ¿cierto? Y tenemos que cumplir con ese llamado. Yo voy a invitar a la iglesia para que alabemos y glorifiquemos el nombre de nuestro Dios y cantemos como cantaría el salmista David en este tiempo, que es lindo y es agradable estar en la casa de Dios. Dice David en la Biblia, en los Salmos, que mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de la presencia de nuestro Dios. Y es lo que hoy podemos nosotros también en esta mañana reconocer, que es mejor estar alabando a Dios con nuestra vida en su casa. Amén. Vamos, iglesia. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Gracias, Señor. Mejor en este lugar de su presencia que en ningún otro lugar sobre la tierra. Sí, Señor. Dándole todo el honor y la adoración a ti, mi Rey. Ave mi alma, ave de amor, por aquel que me dio la vida. Por eso me anhela mi corazón, anhela de su compañía. Anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios.
alegraremos su corazón. Qué linda es tu presencia, Señor. Amén, sí, mi Rey. Estando allí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de en la casa de Dios. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Rey en esta mañana. Nos gozamos en tu presencia, Señor. Estamos viviendo los días de Elías, Señor. Estamos viviendo los tiempos finales, Señor. Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios. Y días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aún se oye voz que del desierto clama, prepara el camino al Señor. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy, es el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Gracias, Señor. Te adoramos en esta mañana, mi Rey. Proclamamos tu regreso a esta tierra, mi Rey. También llega, Así es, mi Dios. los huesos se llenan de piel. Y días también de David, tu siervo, tu pueblo te alaba doquier. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de su día, declaramos hoy tu
estoy esperando, Señor. Levanta una palabra de oración y dile: el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, regresa por segunda vez a esta tierra, Señor. Y mi corazón se alegra, Señor, de saber que vamos a partir contigo, Señor, que seremos arrebatados y te veremos, Señor, cara a cara, y nos encontraremos contigo en el aire, como dice tu palabra, Señor. Qué privilegio va a ser para nosotros, Señor, ser arrebatados por ti, saber que te vamos a tener tan cerquita, Señor. Qué privilegio, Señor. Gracias. Gracias por esa promesa, porque se va a cumplir muy pronto, Señor. Qué hermoso, qué lindo es saber que te tenemos a ti, Señor, y que no debemos temer nada, absolutamente nada, Señor. En ti estamos escondidos, en ti estamos seguros, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque estamos viviendo los tiempos que vivió Elías, Señor. Los tiempos de Ezequiel, los tiempos de David, Señor, son tiempos maravillosos donde tu gloria se va a derramar con un mayor poder, Señor, y una mayor unción. Y aquí está la iglesia para ser portadores de tu palabra, como nos lo hablabas ahora, Señor, para predicar, para llevar el evangelio, para hablarle a otros de ti, para que no se vayan a perder, Señor, este tiempo contigo, para que no se vayan a quedar en esta tierra el sufrimiento que viene tan terrible, Señor, sino que vamos a partir contigo, Señor. Qué hermosa promesa, qué lindo es sentir que estás aquí con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, hemos tenido un tiempo maravilloso, un tiempo lindo en la presencia de nuestro Dios. Y viene el tiempo de los niños también, porque ellos tienen su espacio para que ellos reciban también de parte del Señor. Así de que voy a invitar al pastor para que finalice esta reunión. No sin antes decirles que el miércoles tenemos nuevamente a las 7 de la noche nuestra reunión de oración, y por favor envíenos sus peticiones. Ahí está la dirección. Estamos en YouTube también transmitiendo esto, nuevamente se sube a YouTube, y nos pueden estar ahí escribiendo sus peticiones, sus necesidades. Saludamos a aquellos que se conectaron hoy por primera vez. Son bienvenidos. Ahí estaremos siempre para servirles. Cualquier cosa, aquí estamos dispuestos para ayudarles. Que Dios los continúe bendiciendo, y nos vemos, si el Señor lo permite, el próximo miércoles. Amén. Un abrazo, iglesia. Gracias. Bueno, qué bendición, ¿verdad? Hemos pasado un tiempo maravilloso delante de Dios. Espero que todos también allí y aquí hemos pasado el tiempo con Dios. Vamos a dar gracias por esta reunión, y no olvidando lo que decía la pastora, que después de que termine va a haber una pequeña reflexión para los niños, para que los niños que están en casa escuchen. No es muy larga, pero es muy buena. Y al final la pastora va a decirles algo y ya terminamos. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por esta reunión. Gracias por este tiempo, por mis hermanos que están en casa, por la familia que está aquí también, como familia Veraca, como familia de Dios. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra, que es poderosa. Y aprovechamos también para orar por nuestra nación Colombia, para que sea bendecida, para que el presidente, su esposa, sus ministros, sus asesores y todos los que están al lado de él sean tocados por el poder de Dios. Oramos por ellos que están en eminencia, por ellos que están en un gran cargo, por las autoridades de nuestra nación, para que el temor de Dios venga sobre Colombia, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada en este país, Señor, para que muchos se arrepientan y vengan y vuelvan sus corazones a Dios, para que Él los perdone y pongan su fe en el Señor Jesús. Padre, toca cada vida, Señor, de este país, y bendícelo en el nombre de Jesús. También oramos por las naciones del mundo, por Israel, por Jerusalén. Trae la paz verdadera que tú tienes, Señor, la paz que sobrepasa toda la razón humana, todo el entendimiento humano, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Recibe tú toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios por este tiempo. Démosle a Él toda la gloria, y los niños ya quedan con la enseñanza, la reflexión para ellos. Vete para cita. Dios te bendiga. Una adolescente fue dejada sola por sus padres
porque habían decidido que encuentre sola su propio camino. Al poco tiempo llegó un rey y le dijo: te enseñaré lo que debes hacer. Cuando sientas una amenaza, pon tu cabeza bajo tierra. Así confundirás a los depredadores que identifican a sus presas por la cabeza. El águila, sintiéndose impactada por el porte, la altura y las grandes plumas del avestruz, accedió a su consejo. El avestruz se sentía muy orgulloso de que el águila le hiciera caso. El águila intentó varios días esconder su cabeza, pero no podía hacer aquel movimiento, porque su cuello era muy corto. Finalmente, se alejó del avestruz. Un tiempo después, dio con un pavo real muy hermoso, que estaba buscando escoltas para sus despliegues de plumas formidables, y de esta manera ser alabado por los demás. Convenció al águila adolescente de abrir sus plumas cuando vieran otro animal. Así presumirían y se sentirían orgullosos de su belleza. Ella iría al frente y el águila por detrás. El águila, abrumada por el color y belleza del plumaje del pavo, accedió a su consejo. Pasar unas horas, despertó con hambre voraz, impulsada por sus instintos, saltó al vacío y vio de lejos nítidamente una serpiente muy temida por los animales. Naturalmente se lanzó hacia ella a una velocidad vertiginosa y con rigurosa precisión la cazó y la comió. Al terminar se acercaron sus padres, la abrazaron, la felicitaron y le dijeron: síguenos, y tomaron el vuelo más alto que las águilas puedan tomar. Muchos a tu alrededor querrán exigirte y transformarte en algo que solo los haga sentir orgullosos a ellos, o peor aún, que solo les interese beneficiarse con algo tuyo, sin importarles sinceramente tu vida. Pero Dios tiene un destino para ti. Has nacido con talentos especiales, los cuales debes descubrir y desarrollar. Eres una persona única, con una misión y habilidades únicas. Hay cosas que solo tú puedes hacer por otros. Busca al Señor Jesús que te guíe y no dejes de soñar. Recuerda, un fuego se encenderá en tu corazón y sabrás el camino que debas seguir para llegar tan alto como las águilas. Una reflexión muy bonita para ustedes, tesoros hermosos, porque siempre estamos rodeados de personas que quieren, entre comillas, ayudarnos, pero a veces es más el beneficio de ellos, lo que ellos buscan, ¿no? Como el ser beneficiados ellos, el ser reconocidos ellos, el aparecer ellos, y te utilizan solamente a ti. Lo único que quieren es utilizar tu vida, tus talentos, tus dones, pero los que quieren aparecer son ellos. Y esta es una enseñanza linda que Dios quiere que nosotros entendamos. Dios te hizo único, eres única. No debes querer parecerte absolutamente a nadie. Acéptate como tú eres. No quieras ser ni parecerte a alguien. ¿Por qué? Porque ese alguien tú no sabes lo que lleva por dentro.
lo que ha pasado y lo que ha sufrido. Y cuando tú quieres ser como alguien, no sabes en qué te estás metiendo. No, dale gracias a Dios porque te hizo a ti con lo que tú eres. Puede ser, tú dices, tengo muchos defectos, todos los tenemos, todo ser humano tiene debilidades, pero también tiene fortalezas. Por eso la invitación de esta tarde es para que seamos amantes de Dios, amemos lo que Dios nos dio, nos amemos a nosotros mismos, nos aceptemos como Dios nos hizo y le demos gracias a Dios y coloquemos nuestra mirada en Él y hagamos lo que Dios nos mandó a hacer. No pretendamos hacer lo que otros hacen. Fíjate que ella, siendo un águila, quería hacer como de pronto el pavo real y quería imitarlo y actuar. No, Dios te hizo a ti un ser humano único y tú tienes que hacer lo que Dios te mandó a hacer, no lo que otros hacen. ¿Okay? Por eso, inclina tu cabecita allí, vamos a orar, le vamos a dar gracias al Señor y quedamos despedidos con esta reflexión. Padre, gracias. Gracias por hacernos únicos. Gracias, Señor, porque nos diste dones y nos diste talentos, Señor. Y gracias, Señor, porque tú me estás hablando en esta hora que no me debo dejar influenciar por otros, Señor, sino esperar y escuchar tu voz y saber que si tú tienes un llamado para mi vida, tienes algo que pusiste a hacerme en esta tierra, yo lo debo hacer conforme a lo que tú me has dicho y no conforme a lo que otros quieren que yo haga, Señor. Gracias porque soy única y gracias porque tú me amas como yo soy y me aceptas tal y como yo soy. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Te bendigo, nos vemos entonces el próximo miércoles. Un abrazo. Bendiciones a mis hermanos que están aquí con nosotros. Todos bienvenidos.